Buenos días nuevamente, buenos días a todos ustedes muchachos. Hoy es 18 de febrero de 2021 y vamos a continuar con nuestra serie de estamos trabajando ahora con logaritmos. Bueno, estamos trabajando realmente con una base de datos que nuestra intención con este proyecto es que queremos crear curvas de oferta y demanda en la vida real. Queremos utilizar datos, utilizar información real para poder saber cómo es que se ven en la... Entonces, lo que nosotros vimos cuando hicimos esto, cuando nos metimos a nuestro a, a nuestra base de datos. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si esto lo podemos hacer un poquito más grande. Ahí está. Cuando nosotros nos metimos a nuestra base de datos, lo que nosotros encontramos es que teníamos las variables. Aquí tenemos este diccionario de datos. Esta primera hoja es el diccionario de datos. Y la otra hoja donde dice Sheet 1, ahí es donde realmente tenemos la información. Entonces, para entender lo que nosotros tenemos en esta hoja, vimos la hoja que dice Data Dictionary y le pusimos aquí una descripción también en español y estuvimos haciendo algunas cositas así. Entonces, lo que nosotros notamos es que estábamos hablando todo en términos de logaritmos. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar, vamos a ver por qué significa esto de los logaritmos, cómo es que nosotros los podemos imaginar, cómo los podemos visualizar y cómo nos afectan. Y para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una hoja nueva en nuestra base de datos. Aquí mismo, en esta misma hoja de Excel, le damos, a ver, esto creo que no se ve mi pantalla completa. Lo voy a poner aquí para que se alcance a ver si se alcanza. Creo que no importa lo que haga, de todos modos, no se va a alcanzar a ver el mouse, pues, lo que yo estoy haciendo con el mouse. Entonces, en la esquina, aquí donde acaba de aparecer una etiquetita, ahí donde dice agregar hoja, en el botoncito de más, le das clic y ahí nos va a aparecer una hoja nueva. Entonces, vamos a crear una nueva variable y esa variable le vamos a llamar x. ¿A qué nos referimos cuando decimos una variable? Variable, imagínate que es una caja. Entonces, a una caja le puedes poner cualquier cosa que se te ocurra. Y ahí las variables son muy, muy útiles cuando ya empiezas a tener problemas un poquito más complejos que van más allá de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Vas a necesitar empezar a utilizarlos, pero en forma de variables. Y digamos que tú tienes aquí, que aquí tenemos el logaritmo. Vamos a ponerle aquí logaritmo de x, ¿no? Y el logaritmo de x entonces es una función de x. Y aquí, para que tú puedas entender, para que tú puedas ver de qué se trata, de cuál es el tema con la con los logaritmos, lo que hay que comprender es que a veces los números, la distancia que hay entre ciertos números es muy muy grande y es en órdenes de magnitud. Cuando dices órdenes de magnitud, lo que significa es que son diferencias muy muy grandes. Por ejemplo, entre 1 y 10, pues bueno, la distancia no es tanta, pero cuando ya empiezas a poner más ceros, el siguiente es 100 y el siguiente es 1000 y el siguiente es 10.000. Entonces este número está creciendo demasiado rápido, está creciendo de manera, digamos, casi exponencial. Y aquí ya cuando tú tienes entre un número y otro, la diferencia son 9000, pues entonces lo que tú tienes que hacer es encontrar una forma de hacer esa diferencia, porque aquí ya la diferencia entre 10.000 y 100.000 ya van a ser 90.000. Y es una de las maneras en las que nosotros podemos visualizar. Hay muchas, y es una de las maneras en las que nosotros podemos visualizar el logaritmo natural. Entonces, la forma en Google Sheets de trabajar logaritmo natural es con ln, ¿no? Entonces, tú cuando le das clic en ln, aquí te va a aparecer, dice ln, logaritmo de un número base e, o sea, el número de Euler. Luego podemos hablar un poquito sobre el número de Euler y qué significa que algo esté creciendo de manera exponencial. Entonces, al momento en el que yo hago esto, el logaritmo de uno, casi, si quieres, casi por definición va a ser cero. Pero ya el resto tú lo que vas a encontrar es que ya este número ya no está creciendo. Si te fijas, ya no está creciendo tanto, ya no se ve algo tan dramático.
O sea, al principio, del 10 al 100, aquí casi pues se duplicó, ¿no? Se duplicó este número. Pero luego de aquí para acá, pues ya el número no aumentó tanto. Entonces, si tú quieres, esto lo podríamos graficar. Y esto, digamos que no tenemos estas 10, 100, sino que lo queremos poner realmente, vamos a poner esto, ¿no? 10, 20, 30, para que veamos cómo se comporta esto. Vamos a poner estos números aquí, vamos a llevarlo esto hasta 200, y acá le damos clic aquí en la esquinita para ver cómo se comporta. Entonces, seleccionamos todo esto y le damos en insertar y le damos en gráfico, igual que como tú lo harías en Excel. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Es este tipo de comportamiento, es el comportamiento que tiene el logaritmo natural. Si tú a lo mejor en tu computadora lo vas a poder ver, lo vas a poder apreciar un poquito mejor de lo que podemos acomodar aquí en esta pantalla. Mira, vamos a ponerlo aquí. Y aquí lo que tú puedes ver es que al inicio la pendiente está más inclinada, más pronunciada, pero conforme más avanza, la pendiente se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Se va haciendo la distancia más chiquita. Y es decir, que va aumentando cada vez menos. Y esta propiedad es una propiedad que los economistas conocemos como rendimientos marginales decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. Esto significa, lo de decrecientes, pues eso lo podemos ver inmediata. La palabra decrecientes, pues eso es creo que bastante clara porque la podemos ver. ¿Cuántas veces tengo que darle aquí? Ok, rendimientos marginales decrecientes. Lo decrecientes es esto que estábamos platicando, que esa pendiente se está haciendo cada vez más acostadita, por decirlo de alguna manera. O, si lo quieres ver aquí con los números, que se está haciendo más pequeña la diferencia que hay. Ahora, si quieres, para que esto quede más claro, vamos a ver cuál es la diferencia realmente entre estos números. Por ejemplo, si hacemos esto, una función en la que nada más sea la distancia entre los dos números, este es el rendimiento marginal decreciente. Este es el rendimiento marginal. Rendimiento marginal. Y el rendimiento marginal, si te fijas, está cada vez más pequeño. Está decreciendo. Cada vez es más pequeño. Esto nos ayuda muchísimo porque podemos con esto modelar muchas características. Por ejemplo, imagínate que esto de aquí fueran las horas de estudio. No, bueno, vamos a poner esto en números un poquito más regulares. Digamos que tú tienes 8 horas en el día. Vamos a poner esto así, ¿no? Vamos a borrar todo. Que solamente tenemos 24 horas en el día, pero 8 de ellas idealmente las dedicamos a dormir. Otras 8 las dedicamos a algunas otras actividades, a ir a la escuela, otros a trabajo. Pero tienes el resto de tus 8 horas que las tienes, que los economistas las llamamos ocio. Y ocio no significa que te estés rascando la panza nada más. Ocio significa que son actividades que no necesariamente son productivas. Entonces, esas actividades, ese tipo de ocio lo puedes dedicar a estudiar, o lo puedes dedicar a ver videos en TikTok, o lo puedes dedicar a ver videos de gatos en YouTube, o a ver este tipo de videos para estudiar y aprender. Entonces, vamos a decir que tenemos que X es el número de horas de estudio. El número de horas de estudio, digamos que si le dedicas 1 hora de estudio, y esto de acá, pues vamos a ponerlo un poquito más, que una unidad, ¿no? Lo que sea. Aquí vamos a cambiar esta fórmula, la de log X. No nos va a afectar absolutamente nada lo que nosotros hagamos. Pero digamos que en 1 hora de estudio puedes tener una unidad, lo que sea que eso signifique, una unidad de aprendizaje. O sea, aprendes lo equivalente a un libro, no sé. Y
Pero en la segunda hora, digamos que es el número, vamos a medirlo en el número de libros que te alcanzas a leer. Libros cortitos, libros pequeños, que si te acabas en una hora. Entonces, en una hora te puedes acabar un libro, pero en la segunda hora, si le dedicas la segunda hora a estudiar, ya no te va a salir lo mismo, ya no vas a rendir de la misma manera, te cansas. Entonces en la segunda hora ya no vas a leer un libro, sino vas a leer 1.6, un libro, un poquito más de un libro y medio. Si tú quieres leer 2 libros, entonces vas a tener que dedicarle 3 horas a... Pero si tú decides dedicar 4 libros, ya no vas a estar cerca de leerte los 2 libros y medio. Es más, necesitas estudiar 5 horas para pasar los 2 libros y medio. Y necesitas llegar hasta 8 horas de estudio para poder alcanzar a leer los 3 libros. De esto se trata los rendimientos marginales decrecientes. Entre más, en el margen, entre más le aumentas, es menos lo que vas aumentando en tu rendimiento. Y esto es algo clave de entender, que muchísimas cosas en la